Hola, muy buenas. Creo que se me ve y que se me oye. Encantado de saludarles. Espero que estén teniendo una buena tarde. Y bueno, nada, sin más dilación, voy a dar lugar a la presentación. Entonces, vamos a ello. Compartimos la pantalla. Bien, estábamos hablando o queríamos hablar acerca de acercar la ciencia de datos a las administraciones públicas, ¿no? Estamos en el momento de la inteligencia artificial, del gran cambio de la sociedad a partir de los algoritmos y los grandes retos, y la administración está llamada a ello, no puede vivir de espaldas a ello. Sin embargo, estamos constantemente hablando de la necesidad de más datos, más información y demás. Y en realidad mi primera parte de la intervención o una de las partes más importantes de la intervención es preguntarnos si de verdad las administraciones públicas necesitan más datos, porque en realidad las administraciones públicas tienen una cantidad de datos absolutamente enorme, ingente, muchas veces duplicados, triplicados, cuadruplicados, generalmente pedidos a la ciudadanía o pedidos a otras administraciones o que tienen otras administraciones, etcétera. No sé si han visto esta película de los Monty Python, El sentido de la vida. Es una película un poco irregular, pero que tiene algunos sketches muy célebres y este es uno de mis sketches favoritos, que es el que habla de la gula, ¿no? Este señor que está aquí, tiene un problema de obesidad, se sienta en un restaurante del que es cliente habitual y básicamente pide comer todo lo que hay en la carta. No, en realidad no lo está disfrutando, está pidiendo y pidiendo y pidiendo y está tan lleno que tiene un cubo al lado y sigue vomitando, pero no puede dejar de comer y al final le ofrece el camarero, que John Cleese, que está ahí pidiendo que venga el servicio, le ofrece un After Eight y no puede rechazarlo porque tiene que comerse todo lo que hay en la carta y al final este hombre acaba vomitando, o sea, reventando, ¿no? Una escena cómica y a la vez desagradable. Y es un poco la situación en la que estamos en las administraciones públicas hoy en día, ¿no? Tenemos una cantidad de datos enormes, unos datos que no estamos aprovechando, que no estamos disfrutando, llegando a un nivel de saturación realmente absurdo. Y es que si hacemos caso a esta infografía que nos habla de la cantidad de información que vamos generando a lo largo del tiempo, la revolución digital nos ha dado una cantidad de datos enorme. Ya las administraciones han tenido siempre una cantidad de información increíble, masiva, y el hecho de tener capacidad de almacenar más, transmitir más y demás ha hecho que la cantidad de información que tenemos en estos momentos sea absolutamente ingente. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad la administración probablemente no necesite más datos. O si necesita más datos, que es una posibilidad, los necesitará, pero en otro momento, porque ahora lo que tiene que empezar a hacer la administración pública es empezar a utilizar los datos para todo su ciclo de actividad, para tomar decisiones, para implementar medidas, para controlar lo que está haciendo, para todas esas cuestiones que son realmente muy importantes y que sin embargo no acabamos de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque es complicado, porque es difícil, porque no hay un conocimiento o porque en realidad hay otros mecanismos de toma de decisiones quizás más cómodos y más conocidos que no estén basados en los datos. Cuando hablamos de hacer un proyecto de datos, normalmente tenemos esta serie de etapas, ¿no? Tenemos una primera etapa, que es el planteamiento del problema. Esto es muy importante porque la ciencia de datos normalmente interpretamos, ahí tienes un montón de datos y ponte a mirar cosas y eso puede tener cierta diversión y demás, pero la ciencia de datos en realidad parte de la definición de la búsqueda de un problema.
de buscar resolver algo. Y esto es lo fundamental. La ciencia de datos tiene una vocación resolutiva y de transformación, y eso significa que tenemos que saber qué es lo que necesitamos hacer en cada momento. Y ahí es donde tiene que empezar a pensar las administraciones públicas, ¿no? En segundo lugar, tenemos que buscar los datos. Lógicamente estamos hablando de ciencia de datos y esto es muy importante. Pero claro, buscar los datos, ya he dicho, las administraciones públicas tienen muchísimos datos, tantos que es muy difícil que sepan todos los datos que tienen, ¿no? Y eso es un problema muy importante porque si no sabes qué datos tienen, ni qué calidad tienen, ni nada, ¿cómo vas a ponerte a investigar, ¿no? Yo ahora mismo estoy trabajando con la plataforma de contratación del Estado y tenemos una cantidad de datos enorme, ingente, muchos de los cuales desconocen los propios responsables de las administraciones públicas, ¿no? Y sin embargo están ahí y pueden ofrecer una cantidad importante de valor. Hay iniciativas como por ejemplo la Oficina del Dato que se está creando en la Secretaría de Estado de Agenda Digital, Inteligencia Artificial, y esto es muy importante, pero en realidad tendríamos que tener este planteamiento casi a nivel de cada organización. No digo que todo el mundo tenga que tener un jefe de datos, pero sí al menos tener una idea de qué datos tienen. Algunos son evidentes, el censo, la dirección, el género y demás, pero hay otros datos que simplemente están ahí y ignoramos. El siguiente paso es la hipótesis, y es que las administraciones públicas tienen personal enormemente especializado en su negocio, en su sector. Nadie sabe más de problemas sociales que sus trabajadores sociales. Nadie sabe más de fraude fiscal que los inspectores fiscales. Nadie sabe más de control de cuentas públicas que la intervención. Nadie sabe más de control de evaluación de los alumnos que los profesores. Todo eso son hipótesis y todo eso lo puede aportar las administraciones públicas perfectamente. Eso requiere tener un conocimiento de los datos en el sentido de que no podemos hipotetizar, o mejor dicho, no podemos hacer una hipótesis para un proyecto de ciencia de datos si no tenemos un conocimiento de qué datos hay. Por ejemplo, decir, pues en función de los alumnos que tenemos o en función de los trabajos que hacen, sabemos que un alumno que ha hecho este itinerario docente tiene más probabilidades de tener una buena valoración o una buena posición en entrar en la universidad. Este tipo de datos, si se tienen, podemos examinarlos. El siguiente paso, el cuarto, sería la preparación de los datos. Esto sí requiere. Aquí, fijaros, estamos hablando de que hasta ahora no estábamos hablando de perfiles especialmente técnicos. Aquí ya sí hablamos de cuestiones un poquito más técnicas, pero no creáis que son tan especialmente difíciles. O sea, no es nada que a un nivel muy básico no se puede hacer con un poco de datos, de conocimiento de Excel o de bases de datos, ¿no? Preparar los datos, limpiar, ordenar, tener una idea de qué datos son válidos, qué datos son excepcionales, qué datos son incompletos, etcétera. La siguiente parte es la featurización, la selección de los atributos que creemos que podemos utilizar para medir, ¿no? Y esto es útil en el sentido de que, o es importante en el sentido de que tenemos que decidir qué atributos son los que son importantes. Cuando, por ejemplo, decimos estudiantes que están en la universidad, que van a entrar a la universidad, los itinerarios docentes que han tenido, estamos mirando los itinerarios o estamos mirando las asignaturas que han hecho o los institutos por los que han pasado, etcétera. La selección de atributos más importantes es la base de la parte más atractiva y en la que toma cuerpo esa hipótesis. El siguiente paso es el modelado. El modelado ya sí requiere un perfil técnico importante en el sentido de que decidimos de qué manera vamos a hacer ese tipo de cálculos. Vamos a clasificar, vamos a anticipar si una persona puede entrar en la universidad en la carrera que quiere o no, o vamos a mirar a prever qué clase de notas van a tener, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto en el que estoy yo trabajando ahora con la plataforma de contratación, con las plataformas de contratación y los datos de contratación, estamos valorando si estimar el número de ofertas que puede tener una licitación va a ser cuestión o bien de decidir si va a tener o no va a tener ofertas, lo que sería un modelo de clasificación,
o de contar el número de ofertas, lo que sería una regresión, es decir, estimar el número a partir de una serie de parámetros, o si podemos hacer una clasificación diciendo si va a tener pocas ofertas, muchas ofertas, ninguna oferta, etcétera. Esas son decisiones que vas tomando conforme vas avanzando. Lo siguiente es la evaluación. Una vez que utilizas un modelo o modelos, pruebas que esté funcionando. Y esta parte es importante porque muchas veces creemos que si hemos hecho todo lo que hay hasta ahora, el modelo va a estar bien, pero muchas veces puedes hacer un modelo formalmente correcto, pero el resultado puede ser pobre. Y finalmente, la puesta en marcha. La puesta en marcha no es el final de un proyecto de ciencia de datos. La puesta en marcha es un principio. ¿Por qué? Porque la ciencia de datos, su propósito es ir perfeccionándose conforme has avanzado y conforme trabajas. Cuando ves que un modelo deja de funcionar, tiene o empieza a funcionar, vas viendo si ese modelo va respondiendo a las necesidades. Bien. O de una manera más sencilla y de andar por casa, no nos asustemos de todo esto. Solo hay 2 o 3 partes en las que es muy importante o es importante tener perfiles técnicos, pero no os creáis. Incluso paquetes como Excel o Google Sheets tienen algunas herramientas que pueden ser útiles para la ciencia de datos, como sistema de regresión o coeficientes de correlación. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener un plan, necesitamos entender el negocio, es decir, cómo funciona el proceso que estamos estudiando, necesitamos buscar los datos, necesitamos encontrar la manera de buscar la respuesta, decidir cuándo vamos a dar por seguro el resultado, cuando estamos en condiciones de hacer esto y finalmente saber transmitirlo. Todo esto parece muy complicado, pero si sois casi boomers y desde luego no muy millennials, seguro que habéis oído hablar de una serie o la habéis visto que marcó huella en los años 80, que es El Equipo A. El Equipo A es un ejemplo de lo que sería un proyecto de ciencia de datos en una administración pública, por los perfiles, por los roles y por la evolución de esa historia que tenemos aquí en el presente. ¿Por qué el equipo A? Pues pensarlo. El equipo A partía de una serie de personas con habilidades más o menos específicas que iban a resolver un problema de alguien que no sabía sobreponerlo. Tenemos ya el problema, tenemos unos recursos que son las habilidades de esas personas y tenemos una búsqueda de una solución. Todo parte de lo principal y para mí cuando hablo de proyectos de ciencia de datos siempre considero que hay un perfil importante. ¿Quién era el que mandaba en el equipo A? Aníbal, ¿no? El coronel Aníbal Smith, que iba siempre disfrazado porque le estaba persiguiendo la policía militar y demás, pero que es el que entiende el problema y el que entiende la solución. ¿Qué es lo que tiene que hacer el responsable de una administración pública cuando hay un proyecto de datos? Y aquí es donde tenéis que aportar vosotros valores como especialista de vuestro negocio. En primer lugar, definir y supervisar los objetivos. Aníbal decidía cómo había que vencer a los malos, generalmente ya no solo sin muertos, ni siquiera sin heridos, ¿no? El responsable de las administraciones públicas, y no lo olvidéis, cuando hagáis un proyecto de datos, sea vuestro o sea en colaboración con una organización pública, debe definir y supervisar los objetivos. No es tan importante hacer el proyecto de ciencia de datos como saber para qué queremos hacer el proyecto de ciencia de datos. Este responsable, este jefe del proyecto de datos, tiene que coordinar el talento de todas las personas implicadas. Efectivamente, un responsable de proyectos de datos o una persona de una administración pública que está haciendo un proyecto de datos no tiene por qué saber de tecnología, ni de ciencia de datos, ni de algoritmos, ni de Python, ni de diseño gráfico, ni nada de esto, pero tiene que saber qué hace cada perfil y qué es lo que puede esperar. Tiene que mantener la perspectiva. Esto es muy importante porque cuando empiezas a hacer un proyecto de datos, una investigación de datos más o menos sólida y más o menos apasionante, es muy fácil que te dejes llevar por distintas señales que aparecen, ¿no? Este contrato, este tipo de contratos, ¿por qué tienen tanta volatilidad? ¿Por qué no le echamos un poco más de atención? Muchas veces es fácil desviarse cuando estás haciendo este tipo de trabajos porque es un constante descubrimiento. El responsable del proyecto es el que tiene que tener esa visión de hacia dónde queremos llegar. Evitar el desequilibrio.
una decisión o un trabajo, un proyecto de datos puede tener importantes implicaciones en desequilibrios estructurales. Lo vemos cada vez que se habla de algoritmos con sesgos, ¿no? Cuando decimos no tenemos en cuenta las minorías, los atributos socioeconómicos asociados a las minorías raciales, a las minorías étnicas o a la cuestión de género. A la hora de hacer esto es lo que debe plantearse un responsable de un proyecto sin ser científico de datos. Tiene que saber o tiene que trasladar ese conocimiento que muchas veces llamamos intuición, pero que en realidad son conocimientos que tenemos ahí, pero que no son específicamente explícitos, que pueden indicar dónde hay un error, dónde hay un problema, dónde es insuficiente esta situación. Y finalmente, tomar las decisiones y las implicaciones que van a tener en nuestra vida, ¿no? Una vez que tenemos un proyecto, que tenemos una serie de respuestas, que tenemos una serie de opciones, ¿hasta dónde queremos llegar con esto, ¿no? ¿Hasta dónde este proyecto o estas decisiones o esta información es lo bastante clara? ¿Y qué implicaciones tenemos que tomar? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo hemos visto con el tema del COVID y ahora os pondré un ejemplo, ¿no? de cómo ha sido esto en Ontario, donde yo estoy. Hasta qué punto nuestra función de nuestra decisión es lo bastante sólida como para seguir adelante con ella. La siguiente parte es ya un poquito más operativa y es entender el problema. ¿Quién entiende el problema? Pues precisamente Murdoch, el piloto loco del equipo A, tiene una visión muy específica y muy distinta de las cosas que la que tiene todo el mundo, porque Diantres está loco, pero eso es precisamente lo que nos ayuda a encontrar buenas respuestas. No solo está loco y ve las maneras de cosas distintas, sino que además es el que lleva al equipo A un sitio a otro, generalmente drogando a MA, etcétera, porque tiene miedo al avión. A fin de cuentas, el responsable, la parte de entender el problema, lo que tiene que hacer es explicar, transmitir y supervisar las hipótesis y conjeturas de problemas que se adaptan al negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque un científico de datos o un matemático o un estadístico va a tener que manejar datos, normalmente no hay perfiles tan completos que puedan hacer todo desde la definición de problemas hasta las conclusiones de manera completa, más en entornos complejos como los de las administraciones públicas. Hay un responsable más a pie del proyecto, no Aníbal, pero sí el siguiente, que es el que tiene que explicar a todo el equipo cuál es la situación del problema, qué decisiones tiene que tomar, etcétera, etcétera, ¿no? Qué detalles pueden explicarse y demás. Tiene que explicar cuál es la relación entre las diferentes variables. Yo, por ejemplo, en el proyecto en el que estamos trabajando de contratación pública, tenemos que ver aspectos relativos a la modalidad de los contratos, al tipo de procedimiento y el número de candidatos que se presentan y si ha habido anuncios previos, no ha habido anuncios previos, etcétera, etcétera. Esto es una cosa que yo, para ir más rápido, transmito a mis compañeros de cara a que ellos planteen distintas hipótesis de cómo acercarse a eso. Yo puedo plantear algunas hipótesis, pero no tan potentes como las que puede hacer un estadístico, y ellos no van a poder entender el problema sin mi ayuda. Valida las suposiciones. Al final de cuentas, cuando estamos haciendo una hipótesis, estamos diciendo, esta hipótesis que tengo aquí tiene sentido. ¿Tiene sentido pensar que, por ejemplo, como hay este gráfico tan estupendo, cuantas más películas hay de Nicolas Cage, más niños se ahogan en piscinas en Texas? Pues posiblemente no. Esto es lo que tiene que hacer una persona que tiene el conocimiento del negocio y finalmente contextualiza los datos. ¿Tienen sentido estos datos que tenemos, etcétera? El siguiente paso es, pues bueno, el científico de datos o el matemático o el programador quien haga esto, que es el equivalente a MA en el equipo A. ¿Por qué MA? Pues si os acordáis en el equipo A, y si no lo habéis visto yo os lo cuento, después de que se hayan plantado los malos, hayan puesto en apuros al equipo A y Aníbal haya llegado con un plan, es MA, el tipo forzudo, el que acababa blindando cualquier cosa, llámese tractor, llámese furgoneta, llámese toro mecánico, lo blindaba para ir a perseguir a los malos y poder vencerles.
es un trabajo que requiere fuerza física, o en este caso requiere un conocimiento técnico, y es donde se concreta ese plan o se ponen en marcha los recursos de ese plan. Aquí tenemos qué es lo que tiene que hacer esta parte, que es el perfil más técnico y quizás el menos frecuente en la mayoría de las administraciones públicas. Tiene que procesar los datos, tiene que elegir la manera de resolver el problema, es decir, decidir el modelo, definir los elementos que influyen, los features, los atributos de lo que hemos hablado, evaluar el modelo, explicar su significado y explicárselo al resto del equipo. No tiene sentido una conclusión si el resto del equipo no lo está lanzando. Y finalmente tenemos, y esto es muy importante y no lo olvidemos, en un proyecto de datos, en cualquier proyecto que tiene este tipo de complejidad, el que tiene que explicarlo, ¿no? Este era Fénix, el guapo, el seductor, el que conseguía todo, el que se las apañaba para conseguir todo tipo de recursos, que conseguía un Corvette en mitad de la selva de la jungla de Vietnam. Es muy importante porque por muy bueno que sea el modelo, por muy buenos que sean los datos, por muy bueno que sea el plan y por mucha que sea la utilidad, si no eres capaz de transmitir algo que se entienda al público y a quien tiene que tomar la decisión, no vamos a ir a ningún lado. Explicar una cosa compleja y muchas veces antiintuitiva bien es el 60% del trabajo, porque todo lo que has hecho por detrás no va a ser válido si no se explica. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos entender las necesidades del público y con la información generada, preparar los resultados para poder explicarlo de manera clara y útil al resto de la organización y establecer un guión de presentación de los argumentos. Es decir, explicar de qué manera estos datos constatan un hecho y además cómo este hecho puede tener cierta relevancia. Ya os digo que esto es realmente muy importante, hay muchas técnicas, se puede utilizar storytelling, que es mi favorita, se pueden utilizar fórmulas más o menos matemáticas, se pueden utilizar casos, ejemplos, lo que sea, pero por favor, cuando hagáis un proyecto de datos o seáis responsable de un proyecto de datos, por pequeño que sea, porque aunque hayáis utilizado Excel, aunque hayáis hecho lo que sea, pensad que es muy, muy importante para conseguir apoyo saber explicarlo. ¿Qué es lo que pasa cuando perdemos las perspectivas? Si os acordáis, el equipo A hubo un momento en el que dejaron de ser estos simpáticos mercenarios que iban arreglando problemas de la gente y se ponían a trabajar para el gobierno, y entonces ahí ya la serie dejó de molar, para que nos vamos a engañar, dejó de ser interesante. ¿Por qué? Pues porque ya no había ninguna pasión. El equipo A no resolvía problemas injustos, sino que salvaba la papeleta del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, ni había un problema, ni las soluciones nos importaban demasiado, ni nos interesaban los repartos de roles, ni estaba la emoción de cómo se iban a apañar para escapar de la policía. Incluso buscaron nuevos personajes que pudieran hacer esto más atractivo, pero no lo consiguieron. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer proyectos de ciencia de datos en las administraciones públicas tenéis que buscar algo que os importe y algo que os sea útil y algo que sea vuestro problema. No os dejéis llevar por la cantidad de ofertas de todos los datos que se puede hacer. Coged un problema y buscar los datos. No busquéis todos los datos que tengáis y luego os pongáis a buscar problemas, porque si no acabaréis como la última temporada del equipo A, hecho un desastre. Y no es solo esto, os quería plantear una situación también muy importante relativa a los problemas de ciencia de datos. La humildad. Cuando se hace un proyecto de ciencia de datos, estás aprendiendo, por definición, estás descubriendo. Y no ser humilde y no ser autocrítico es un problema muy grave. Esto es el modelo que presenta cada mes, mes y medio, la mesa de modelado del COVID en Ontario. El gobierno de Ontario, la provincia en la que está Toronto, tiene una mesa de expertos, matemáticos y médicos, epidemiólogos, etcétera, etcétera, que hace una predicción de cómo va a ser el COVID los próximos meses, ¿no? A partir de estos datos y de estas predicciones, el gobierno de Ontario tiene un planteamiento de qué medidas va a tomar. Pues fijaros, hace menos de un mes el gobierno de Ontario decía que para el lunes podríamos estar rondando los 5.000 casos nuevos al día. Actualmente estamos hablando de menos de 400 casos al día. Esto no quiere decir que el gobierno de Ontario esté haciéndolo mal. Es un problema de que no es la primera vez que estamos haciendo una presentación de datos como tales, siendo elementos
siendo críticos y siendo específicos con el problema que tenemos. Perdón, que me he pasado la diapositiva. A ver, que siga compartiendo. A ver, estoy compartiendo, ¿no? ¿A qué venía este problema? Perdón, pero todavía no se está Aquí compartiendo. estamos. Sí, vale, ya está, compartir otra vez. Ahora ¿A qué viene básicamente este problema o esta situación? A que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que esta mesa de modelado ha tenido unas estimaciones realmente muy, muy por encima de lo que ha pasado y esto ha erosionado un poco la confianza en la toma de decisiones acerca del levantamiento de medidas o de no medidas. ¿Qué quiere decir? Es normal que os equivoquéis, todos nos equivocamos cuando hacemos un proyecto de ciencia de datos y ya os digo, estamos aprendiendo, pero hay que ser honesto y hay que ser sincero. Os voy a contar en qué se traduce un poco esto. Yo ahora mismo estoy trabajando, como os he dicho, en un proyecto para estimar las ofertas que va a recibir un contrato público en este sentido. Hemos estado viendo qué atributos del contrato, la fecha en la que puede influir, qué tipo de administración, el presupuesto, etcétera, etcétera. Hemos estado depurando datos, hemos utilizado datos que están a disposición de todo el mundo en las administraciones públicas y hemos decidido hacer algo que sea útil para esas administraciones. Pero sobre todo nos hemos preocupado en hacer algo que no solo sea útil, sino que sea fácil de entender. Para llegar a esta pantalla o a esta definición, hemos estado depurando y trabajando. ¿Por qué? Porque teníamos claro hacia dónde queríamos llegar. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que a fin de cuentas tenemos que buscar la solución a los problemas. Quiero despedirme con dos reflexiones relativas al mundo del fútbol. Hace unos días leía una entrevista a Lewandowski, el jugador polaco del Bayern de Múnich, que básicamente decía que con la obsesión que hay ahora con el Big Data en el fútbol, se ha perdido el interés por el fútbol de verdad y se ha perdido el interés que hace que el fútbol valga la pena. Si nos obsesionamos con los datos, acabaremos perdiendo la naturaleza de la administración pública, porque siempre va a haber datos que nos hagan tomar decisiones que no estén en línea con los valores que tenemos como organizaciones. Y esto es enormemente importante en las administraciones públicas. Y por último, quiero señalaros y quiero animaros. Es un camino difícil, es un camino largo de andar, es un camino que compensa, pero es un camino que no requiere tener una enorme inversión. Marcelo Bielsa, el entrenador de fútbol, decía que iba con esta foto en la cartera para que cada vez que le dijeran el equipo técnico con el que trabaja que les faltaba medios, que no faltan medios, faltan ganas. ¿Qué quiere decir? Él decía que si esta gente de una aldea rural en África se montó una mesa de billar con palos y bolas de barro, quiere decir que si tienes suficientes ganas y compromisos, no tienes un problema de medios, tienes soluciones que puedes utilizar para realizar estos cambios. Y esto es lo que quiero decir. ¿Qué hace falta para acercar las administraciones a la ciencia de datos? Pues sobre todo interés y sobre todo mantener claro qué puede ofrecer la ciencia de datos al servicio público, a la ciudadanía y a las propias administraciones para hacer una sociedad mejor, más justa y más equilibrada. Y esto ha sido todo por mi parte. Así que no sé si hay dudas o no, o lo que sea, estoy a vuestra disposición. muchas gracias, Sergio. Sí, tendríamos 1 minuto, 2 minutos si hay alguna pregunta, alguna intervención. Vaya, por Dios. No. Pues Bueno, parece que hemos ganado por caos quitando al amigo ruso. bien, ahí lo eliminamos del margen del amigo ruso. Bien, no, hay un comentario aquí de Santiago Fuertes, dice enhorabuena por la exposición, me ha gustado mucho.
Bien, bueno, para mantener Bueno, me la alegro. puntualidad, le agradecemos mucho, Sergio, por la intervención y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.